Audiolibro, Criminal en Jefe. Retrato político del fraude presidente Joe Biden, tras su toma de posesión en el 2021. Escrito y publicado en el año 2021 por Mel Kobar. Las leyes eran vírgenes hermosas que son violadas cada día por políticos delincuentes. Introducción. Siento que el reinado de Biden va a ser mucho peor que el reinado de Obama. Dios nos guarde. Es difícil destruir un país en 4 años, pero se puede causar mucho daño. Más difícil es luego recuperarlo de ese daño, que no tomaría poco tiempo. Estamos como el cachumbambé, sube y baja y así no progresamos. Apoyaría hasta un plomero para presidente, ya que los políticos que tenemos no sirven para nada. Así de paso drenamos de una vez por todo el pantano. Para los ingenuos que apoyaron a su candidato demoniacrata porque pensaron que iban a volver a la normalidad, les digo que esto recién comienza. Sin saber o sin querer, han firmado su sentencia de muerte. Esto no se trata de respetarle su manera de pensar, sino de entender su manera de razonar. Por mi parte no estoy sentenciado porque nunca aprobé eso, más bien apoyo, abogo y apruebo el sentido común, la ley y el orden y lo que es de Dios. Ahora solo me resta aceptar su voluntad y prepararme para lo peor. Aunque el presidente Donald J. Trump ha afirmado que va a regresar en el 2024 a pelear nuevamente su puesto, ya no veo que eso pueda ser posible, puesto que, si solo puede hacerlo a través del Partido Republicano, del cual no ha recibido el apoyo que debía, ni siquiera han peleado bien esta batalla contra el fraude masivo, no creo que pueda lograrlo. Dios nos ha demostrado con esto que hoy estamos viviendo, lo vulnerable que es Estados Unidos, lo peligroso que es el Partido Demócrata, lo infame que son los líderes republicanos, lo falso que son la mayoría de los profetas, lo ignorante e ingenuo que es el pueblo norteamericano y lo poco que está haciendo la Iglesia en esta tierra. Los demócratas se salieron con las suyas con el robo tan evidente de estas elecciones, por lo que esto pinta a dictadura, ya que las elecciones serán puras apariencias y los conservadores y patriotas no estamos bien representados. Los ilegales se convertirán en ciudadanos y los ciudadanos nos convertiremos en ilegales, al menos los opositores, disidentes, desafectos y conservadores. Los demócratas ya están planeando el fraude de las próximas elecciones o de todas las que vengan a partir de ahora con el proyecto de ley Massively Expand Mail-in Voting. Quieren tomar todas las posiciones, desplazar completamente a la oposición los republicanos y establecer definitivamente su tiranía. Por desgracia y muy mansamente se lo están permitiendo. El mismo Joe Biden afirmó con plena seguridad que él no cree que el Partido Republicano exista para el 2024. ¿Será que tienen planes de unificarse, tal y como originalmente comenzó? No lo dudo. Puesto que igual representan los mismos intereses y los mismos dueños o patrocinadores. Los políticos de este país que no cuenten más conmigo para elecciones y mucho menos para donaciones. Ustedes son responsables por la destrucción de la democracia y la república en la nación más próspera y bendecida del mundo. Me cuesta pensar lo descaradamente que nos han engañado y lo fácilmente que lo hemos permitido. Me preocupa mucho lo dóciles que somos y lo fácil que nos hemos dejado engañar, aunque para eso no cuenten conmigo. Todavía no logro entender cómo el hombre que se supone que debía ser enjuiciado, condenado y hasta ejecutado por traición a la patria, espionaje, interferencia en asuntos internos de gobiernos extranjeros y depredador, hoy en día es el presidente de los Estados Unidos de América, nación libre, próspera, de ley y orden y donde se respetan los derechos humanos, modelo y bendición para el mundo entero, algo que ya se está perdiendo por la decadencia moral y los políticos corruptos que tenemos. Ya estamos más que convencidos de lo que es el Partido Demócrata, pero también nos hemos dado cuenta de lo que es el Partido Republicano. Ambos son parte de un establishment político que es dirigido por la élite del poder económico, los cuales no representan exactamente al pueblo norteamericano. Salvo pocas excepciones, que por más que traten, no pueden hacer nada por nosotros. En esta película del fraude electoral en Estados Unidos, los malos no son el enemigo, la izquierda, porque ya a esos los conocemos y sabemos de lo que son capaz, sino los traidores, republicanos.
Que le vendieron el país al enemigo por aceptar, permitir, ceder y conspirar para que los demócratas se salieran con las suyas. Ambos partidos ya están comprados y administrados por la élite del poder económico mundial, al igual que todos los políticos del Parlamento, así sean no partisanos. El Congreso de Estados Unidos ha decidido liberar y empoderar a un Barrabás, quien debería ser enjuiciado y ejecutado, para enjuiciar y crucificar a un Jesús, metafóricamente hablando. El nuevo comandante en jefe de Estados Unidos es un viejo decrépito, comunista, pedófilo, depredador, traidor y ladrón. Joe Biden, el candidato menos indicado para gobernar. La campaña política del 2020 de Joe Biden se basaba en la gran mentira y la gran estafa. No hubo propuestas, solo le echaban la culpa a Trump del virus, de los enfermos y de los muertos, diciendo que solo Biden puede parar el virus. Me imagino que con Biden impondrán a la fuerza la vacuna de Bill Gates y sus aliados, para el control de salud, la cual cambia el ADN, según el mismo Bill Gates explicó, y eso no es nada bueno. Dicho por el mismo Bill Gates, presentando su experimento de tratamiento genético de la llamada vacuna contra el COVID y la próxima pandemia, inyectar monoclonal antibodies o jugando a ser Dios con los humanos. El monoclonal antibodies que contiene la vacuna oficial y autorizada contra el COVID se usa en pacientes contra el cáncer. ¿Y eso es lo que nos quieren inyectar a las personas saludables? Evidentemente están experimentando con todos, nos quieren a la fuerza volver pacientes de por vida y la gente se lo está permitiendo. Vea el video del siguiente enlace, www.youtube.v//12uxi. Joe Biden está senil y decrépito. Él no es quien dirige el país sino Kamala Harris, pero quien dirige los pasos de ella es Barack Obama. Ellos están volviendo a revertir lo que se había arreglado, aumentando nuevamente la deuda nacional, espantando a las inversiones extranjeras, perjudicando a los pequeños negocios, haciendo alianzas con enemigos históricos de Estados Unidos, negociando con dictadores, promoviendo la inmigración masiva para tener más votantes y pueblo que arrastrar, y tener excusas para subir más los impuestos, retener los reembolsos de la declaración tributaria de las familias, para probablemente usarlo en sus regalías y derroches, quitando lo que le pertenece a los ciudadanos para darlo a otros. Sin contar todas las perversidades y prevaricaciones a la que están llevando esta nación, lo cual acarrea juicio divino, pues la destrucción moral genera destrucción de la tierra. Lo más triste e incoherente es que muchos de los que se quejaban de Obama, esta vez votan por Biden, solo porque no les gusta Trump, y ahora están viendo cómo se repiten las mismas cosas y todavía peores, porque esta vez no irán al paso sino corriendo en hacer pecar la nación y deshacer el bienestar que estábamos alcanzando. Así como tan fácil se aceptó el fraude, tan evidente, que nos robó las elecciones del 2020, como tan evidente también es la manipulación de la pandemia, así de fácil también muchos aceptarán la marca de la bestia, muy pronto, y vendrá con la excusa de una vacuna salvadora para el bien de nuestra salud. Cuando USA empiece a declinar, decaer y empeorar con estos izquierdistas que solo traen ruina, en el poder, es cuando van a extrañar a Trump aquellos que lo odiaban, lo rechazaban o les caía mal. Tuvieron la gran oportunidad de sus vidas y el único presidente con valor, cerebro y amor por su país, y no creo que exista otro igual. 50 órdenes ejecutivas en el primer mes del presidente no electo Joe Biden, la mayoría aprobando y promoviendo perversión, crimen e iniquidad, llevando la nación hacia la maldición. Isaías 1. 4-9. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños.
Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. A esa referencia bíblica le sumo también Deuteronomio 28. 15 al 68. Lo previsto ya comenzó y aceleradamente con el reinado de Biden, la trata humana, el abuso infantil y tráfico de menores, el flujo de inmigrantes ilegales, peligro para la salud y la seguridad, y el derroche del dinero que pagamos de nuestros impuestos. Pronto y por consiguiente vendrán, el incremento de impuestos, aumento de los precios y la inflación, aumento de la violencia, más infectados que conlleve a cierres, muertes y quiebres de la economía y las familias. Un caos que será un milagro sobrevivir. En un artículo que escribí a principios del 2020 explico lo que pasaría con Biden en el poder, y eso ya lo estamos viviendo en el 2021. En el siguiente capítulo le comparto este artículo mío. El artículo fue actualizado del original para este 2021. Ser apolítico o neutro es ser partícipe del mal o indiferente al bien, en el que pueda aportar con sus ideas y posición. Generalmente este tipo de personas luego se quejan del mal que pudieron evitar con su voto o con su voz. ¿Qué pasaría en Estados Unidos con Biden en el poder? La izquierda siempre promete porque de promesas vanas pero atractivas y dulces mentiras es que se han mantenido en el poder político y tienen muchos seguidores en el mundo entero. Hay personas que eligen un candidato basado más en la emoción de sus dulces palabras, sin analizar las consecuencias que puede traer para la nación, ni el background político de dicho candidato. Porque cuando la emoción controla la razón, se cometen muchos errores. Aunque los políticos siempre van a ser criticados no importa lo que hagan, como ciudadanos debemos ser responsables e informarnos mejor, no solo por las noticias oficiales de los medios controlados por la élite corporativa, que responde a intereses de un partido político o una ideología específica, sino analizar bien su historial político, sus promesas de campañas basado en el sentido común y no en la emoción. Como ciudadanos debemos aprender también sobre política, no necesariamente tenemos que ser expertos. ¿Cuáles son las estrategias manipuladoras de la izquierda política? 1. Victimizar a las minorías, las razas, los pobres, que no quieren salir adelante sino depender del gobierno. 2. Ser los administradores de la economía del país y de cada ciudadano. 3. Centralizar, controlar, la salud, la educación, los servicios públicos y los poderes políticos. 4. Desarmar a la población, reprimir la libre expresión de todo aquel que se opone y crear un estado de miedo, para someter en obediencia a todos los ciudadanos. Lo cual terminaría en una dictadura política, ya sea con democracia o no. 5. Perseguir, limitar o reprimir a todo aquel que no siga su ideología, que no se ajuste a sus preceptos y a sus leyes de control de las masas, especialmente a los que se oponen al igualitarismo, las creencias religiosas que responde a sus intereses de control y dominio y todo tipo de depravación moral, como es el caso de los conservadores y cristianos. Estas estrategias antes mencionadas son las que comúnmente aplican estando en poder, pero podría mencionar muchas más estrategias de guerra sucia cuando no tienen el poder o aspiran a alcanzar o recuperar el poder político. Ahora te explico con detalles qué puede pasar con Biden en el poder, en mi opinión, pero basado en los hechos y declaraciones de estos mismos candidatos, con Biden-Harris en el poder. 1. Joe Biden es un pedófilo, demostrado y denunciado. Es el tipo de depravado abiertamente y sin escrúpulos, que ni siquiera en público disimula. Es el tipo de persona, que cree que su comportamiento es normal y racional, como toquetear y manosear a mujeres, niñas y niños. Eso no es cariño, eso es inmoral, especialmente cuando se hace a alguien que no es su familia. Por lo que se legalizaría sin duda alguna la pedofilia en Estados Unidos, como los líderes y activistas de la izquierda o la élite progresista vienen insistiendo desde hace algún tiempo. Entonces, si un depredador, pervertido o abusador manosea a tu hijo, hija, sobrino o nieto lejos de tu presencia, no sería un delito de considerar, ni muchos menos una felonía.
Y aún peor, si lo agarras en ese acto y defiendes la integridad de ese menor, evitando que este individuo se acerque o continúe con su pervertida acción, y muchos más si lo agredes, quien iría a prisión serías tú. 2. En la campaña política de Joe Biden para 2020, insistía en el control de armas, que más bien es un desarme de la población, método que usan las tiranías para someter a las masas y conducirnos a una dictadura. ¿Quiénes son los que tendrían armas? Los vigilantes socialistas progresistas, los delincuentes y criminales que la obtendrían igual clandestinamente y la policía política. La población por tanto viviría en pánico y obedecería por miedo a su integridad física o a su limitada libertad. 3. Las religiones y creencias serían limitadas, no solo en estados gobernados por demócratas como ha sucedido especialmente en estos últimos 4 años, sino se legislaría en todo el país. El control y la represión contra ideales, creencias o filosofías contrarias a las del poder político y los intereses de la élite gobernante progresista socialista islamista. Kamala Harris es una socialista islámica, es el tipo de ideología política que apoya o se identifica con las creencias del Islam, basado en el Corán. No dudo que tarde o temprano con dichos sujetos en el poder, nos obligarían a obedecer y hasta jurar por el Corán en los tribunales. Por supuesto que los cristianos, sean de la religión o denominación que sean, indudablemente serían limitados, perseguidos, reprimidos y hasta encarcelados por predicar, enseñar, adorar y creer en Jesús y ajustarse a los principios bíblicos. Claro que esto no se haría instantáneamente, sino poco a poco. El libre albedrío estaría en peligro, porque en una sociedad igualitarista, todos debemos de pensar igual siempre que sea obedeciendo al gobierno y no al Dios de los cielos. La religión judeo-cristiana, poco a poco sería opacada y reprimida. El Estado de Israel correría un peligro aún mayor, con el sustento, negociación, financiamiento y apoyo moral de los Estados Unidos bajo un mandato Biden-Harris a los enemigos históricos del pueblo judío. 4. Aunque en el Islam se practica la pedofilia, pero aborrece la homosexualidad, los homosexuales en Estados Unidos obtendrían mayor apoyo moral y financiamiento, logrando homosexualizar a los menores y jóvenes, adoctrinándolos en las escuelas públicas y promoviendo la adopción de estos por parejas homosexuales o individuos que practiquen orgías en las que expondrían a jóvenes y menores de edad. Esto no es una simple opinión, esto es basado en declaraciones hechas por sus propios líderes y activistas LGTBQ, demócratas. Las costumbres religiosas de los que practiquen el Islam no se opondrían a esto, siempre y cuando se mantengan en el poder. Esto no es solo una estrategia para reducir la población sino también una manera intencional de oponerse a la voluntad de Dios, el Creador, de maldecir la tierra o el país con estas prácticas inmorales y depravadas. 5. El aborto se legalizaría finalmente hasta el día de nacimiento e incluso diría que el sacrificio vivo del bebé el día del parto sería una ley mandatoria nacionalmente, como ofrenda humana al dios Moloch, también conocido como Balak, el dios del sacrificio de niños, lo cual practican los satanistas y la élite luciferina globalista y muchos líderes progresistas y liberales. Pero sea la intención que sea, el aborto no es solo un crimen de asesinato sino una abominación ante Dios. Nuevamente aclaro, y todos sabemos, que esto es así, pues siempre lo han declarado y en estos últimos años vienen insistiendo y legislando leyes en favor del aborto en estados dominados por los demócratas. No se engañe, quien quiera que apoye o acepte estas prácticas se constituye un partícipe de las mismas, siendo pues, culpable de juicio, al igual que el que las ejecuta. Lea Romanos 1. 32. 6. Para el control de salud pública, obligarían a todos los ciudadanos y residentes a ser vacunados, adquirir un sello como certificado digital a manera de microchip, siendo juzgado todo aquel que se oponga. Este es el principio del nuevo orden mundial, que bíblicamente sería el gobierno del anticristo con su marca digital para el control total. Durante su mandato, que dudo que llegue a un final, a menos que Dios intervenga, se desarrollaría aún más la inteligencia artificial para que dé lugar a la imagen de la bestia, profetizada en Apocalipsis 13.
Todos los que conocemos la voluntad de Dios sabemos que estos son los últimos tiempos de los que se refirió el profeta Daniel, el apóstol Juan y el mismo Jesús en los evangelios. En otras palabras, seríamos controlados, rastreados digitalmente, y probablemente con el desarrollo de la neurociencia artificial seríamos sometidos como mansos corderitos a través de la manipulación mental o control cerebral de nuestras acciones y decisiones. Y todo aquel que se resista a esa intervención o injerto en su cuerpo, sería perseguido y ajusticiado o ejecutado. Claro que esto sería muy sutilmente a través de la propaganda, tratándonos de convencer del bien común y de mantener a la población saludable para evitar la propagación de virus que conlleven a otra pandemia. 7. Kamala Harris antes de las elecciones de noviembre del 2020, declaró en una entrevista en línea que las protestas antirraciales continuarían aún después de las elecciones. Repitió varias veces en 30 segundos, eso no va a parar y que eso es un movimiento, porque la izquierda, que es la que promueve estas protestas e incluso las patrocina, está empeñada en desmantelar al Departamento de la Policía a nivel nacional. Desmantelar es desaparecer o cambiar todo el sistema. Prácticamente y sin dudas, la idea que tienen es armar a pandillas callejeras o milicias del pueblo para constituir milicias, dirigidas y financiadas por el gobierno. Ellos tendrían la autoridad y potestad de encarcelar a quienes ellos crean o los que se opongan al nuevo sistema, decomisar negocios y propiedades, especialmente de blancos, e incluso intimidar y extorsionar a los pequeños negocios. De las grandes empresas se ocupa el gobierno, quienes estarían obligadas a funcionarse con las grandes corporaciones. Todo por el bien común, la igualdad y equidad, con el poder del pueblo. A eso le suma la reparación de la raza negra, quienes sin dudas tendrían la autoridad de decomisar propiedades o negocios de anglosajones, incluyendo residencias, tierras y granjas. Y esto de la reparación de la raza negra o Black Reparation lo vienen anunciando y promoviendo no solo los anarquistas, sino líderes demócratas como Barack Obama y su esposa, Alexandria Ocasio-Cortez y la misma Kamala Harris entre otras figuras influyentes. Para concluir, les comparto dos textos bíblicos que me parecen adecuados y sabios para entender cuál es la voluntad de Dios y usted sepa decidir correctamente con su voto, evitando que nuestra tierra caiga bajo maldición y que todas estas cosas acontezcan tarde o temprano, al menos por ahora. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lea Efesios 5. 15 al 17. Por esto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que nos fue dada, no desmayamos. Pero rechazamos los tapujos de vergüenza, no procediendo con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que, por la clara demostración de la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas es el que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Lea 2 de Corintios 4. Cada época tiene su propia lucha y su propia guerra. En esta estamos librando una fuerte batalla espiritual y moral para salvar la nación. No pensamos ni imaginamos que podía suceder. Cuando Obama tomó el poder, nadie pensó que iba a hacer cambios tan drásticos moral y políticamente, sin embargo, él lo advirtió muchas veces durante su campaña, que iba a hacer cambios hasta en los fundamentos en los que fueron creados esta nación. Su lema de campaña era, es tiempo de cambio. Más claro ni el agua. Cuando Obama llegó al poder, nadie pensó que iba a socializar la salud, la educación y los servicios públicos, sin embargo, fue claro en su campaña ofreciendo cosas gratis y demostrando la intención de centralizar muchas cosas, para controlarnos. A buen entendedor.
Cuando Obama fue elegido presidente, muchos pensaron que iba a acabar con la recesión. Sin embargo, la alargó, dando un estímulo económico a los bancos, que fueron los que la crearon, y bien que lo dijo, que debían dar ese estímulo para que siga fluyendo la economía. No se necesita saber de economía para saber cuáles son los intereses de un mandatario. Durante el mandato de Obama, muchos pensaron que iba a acabar con el terrorismo internacional y la violencia. Sin embargo, financió más a los grupos extremistas para ganar territorios en el Medio Oriente, lo que conllevó a que ISIS durante 8 años surgiera y cobrara fuerzas, lo cual provocó la muerte de más de 500.000 de personas en 30 países. Bien que Hillary Clinton dijo que ellos habían creado a Al-Qaeda, quien después se convirtieron en enemigos de Estados Unidos. Obama también advirtió que era necesario hacerse amigo del enemigo. No se hagan los bobos. Todos pensaron que con Obama iba a terminar la discriminación, que estaba bien controlada. Sin embargo, Obama fue quien despertó el racismo en Estados Unidos y estamos ahora viendo las consecuencias. No le echen la culpa a la policía, el Partido Republicano ni a los conservadores, porque ellos son los más afectados con la violencia anarquista promovida por Obama y la élite progresista. Cuando Obama ganó su segundo periodo, nadie pensó que iba a negociar con los Castro y Chávez. Sin embargo, bien dijo antes de ser elegido en el 2008 que Estados Unidos debía ser amigo de su vecino, refiriéndose al gobierno cubano, y le tiró la toalla a Chávez para que siguiera expandiendo su revolución socialista en América Latina, sin denuncias, sanciones ni restricciones. ¿Qué más se podía esperar de un izquierdista como Obama? La gente igual se busca y se defiende. Tantas cosas más, pudiera yo mencionar. Si alguien necesita refrescar su memoria con esas declaraciones hechas por Obama antes y durante su mandato, búsquelas en Internet. Lo que se publica en Internet, queda en Internet, aunque cambie de canal o de página. Ahora con Biden van a decir lo mismo. Bien que han advertido él y todos los líderes demócratas, especialmente la radical de Kamala Harris, una socialista islámica, que son socialistas. El socialismo no importa cómo se aplique, si es moderado o radical, es socialismo, y no ha funcionado en ningún país del mundo. Que van a desarmar a la población a través de leyes de control de armas, pero armarán a las milicias, colectivos o vigilantes, después que desarmen o desmantelen a la policía. Que van a legalizar el aborto hasta el día del nacimiento, sacrificio humano satánico legalizado, a nivel nacional. Que van a centralizar la educación, la salud, los servicios públicos. Que van a apoyar las campañas de adoctrinamiento LGTBQ+. Que van a legalizar la pedofilia. Que van a censurar a la Iglesia cristiana porque sus principios no se ajustan a las ideas progresistas ni a una nación igualitarista y multicultural. Que van a aceptar y a acoger la ley Sharia en territorio norteamericano. Que van a abrir las fronteras. Porque nos dirigimos hacia un mundo sin fronteras ni identidad propia. Que van a aumentar los impuestos de propiedad, negocios y salarial para poder ayudar a los más necesitados. Que van a establecer cuarentena hasta que toda la población sea vacunada y con certificación digital para el control de salud. Nota: la vacuna no es un medicamento, es una porción del virus que se inocula al individuo para preparar al sistema inmunológico antes de ser atacado por el virus. No todos los organismos son iguales, habrá muchas personas que mueran al recibir esa vacuna, y muchas mujeres quedarán estéril porque se ha demostrado en experimentos cuáles pueden ser las reacciones. Cabe destacar que seguramente quien no se vacune no podrá salir de su casa. Muchas cosas más y aún más drásticas que las que advirtió e hizo Obama, se harán con el mandato Biden-Harris, porque lo han advertido claramente. Así que no vengan después los ilusos e ignorantes crónicos con la misma historia que no creía, que no pensaba, que no tenían idea, que nunca lo hubieran imaginado. Así como hicieron los venezolanos cuando Chávez les clavó su comunismo o su socialismo castrista, y ahora están peor en Venezuela que en Cuba. A esto le sumamos la campaña antirracial y el movimiento Black Lives Matter, quien se convertirían legalmente en las milicias del pueblo, con autoridad de parte del gobierno para decomisar, extorsionar, destruir, encarcelar, torturar o matar incluso a quien se oponga.
Y ojalá no ocurra una matanza de blancos terratenientes y dueños de empresas como ocurrió en Sudáfrica, amparada y ordenada por su gobierno para tomar las tierras y propiedades de ellos. Cosa que no se le hizo mucho caso ni se ha denunciado por la opinión pública y organizaciones de derechos humanos, especialmente de las Naciones Unidas. Si piensas que en Estados Unidos lo tuyo es tuyo y nadie te lo va a quitar, puede que te equivoques porque comunismo es comunismo, no importa el país, el nombre o la doctrina, y ya estamos vislumbrando una dictadura comunista en Estados Unidos. La izquierda en Estados Unidos siempre usan el racismo como excusa de desorden, caos y protestas violentas. Siempre va a existir una víctima que debe ser negro y un asesino pagado cegaramente que debe ser blanco. Esos son los métodos y estrategias de la izquierda para crear el desorden social y desestabilizar el país. Hay personas que siguen pensando que en Estados Unidos nunca va a haber comunismo, y aquí hay comunismo hace rato. El establecimiento político, es una dictadura bipartidista que responde a los intereses de unos pocos. El Partido Demócrata ha demostrado ser parte del Deep State, que es dominado por la extrema izquierda, con el fin de establecer una tiranía mundial. Ellos saben que cayendo Estados Unidos, cae todas las demás potencias. Cuando un gobernante cumple su palabra, es un hombre de palabra. Cuando un gobernante no cumple su palabra, es solo un político. El plan de la élite globalista con la administración Biden-Harris. El presidente de USA, Dwight Eisenhower, estaba bien claro en su discurso de despedida de lo que se estaba planeando y vendría. Luego le siguió John F. Kennedy, que también se opuso al nuevo orden mundial y por lo que seguramente fue lo que le costó la vida. A partir de ahí se ha venido tratando de imponer este nuevo orden mundial. Eisenhower también nos advierte de que una élite científico-tecnológica secuestre las políticas públicas de Estados Unidos. Esto fue en 1961. Nuevo orden mundial es igual a un gobierno mundial único, central y autoritario que tratarán de imponer de manera consentida, pero obligatoria, creando una crisis económica mundial y humanitaria, en la que no tendremos otra salida que someternos. El nuevo orden mundial no es un secreto, es un plan de muchos años y que se ha venido imponiendo poco a poco. Efesios 5. 6 al 17 dice: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Un fragmento del libro de Mateo capítulo 25. El que lee, entienda. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En mi opinión, la ideología practicante del globalismo viene a ser un faciocomunismo, una especie de fusión de ambas vertientes del socialismo, descartando el militarismo,
pero a través del estallido social y la guerra sucia, usando métodos como la guerra biológica, el terrorismo mediático, la propaganda de odio al estilo nazi y la tecnología de punta patrocinada por las grandes corporaciones. Nos quieren reprogramar para someternos mansamente y sin resistencia, para controlarnos mejor, pero la gente está despertando y no cederemos nuestras libertades, ni nuestros derechos. Los enemigos de Estados Unidos, la libertad, la independencia económica, la prosperidad individual, la civilización occidental, los principios y valores cristianos, son poderosos y peligrosos. Poseen trillones de dólares y han invertido billones de dólares en su guerra sucia de campañas de odio, financiación de grupos terroristas y anarquistas, masacres, virus y pandemias fabricadas. Ellos poseen y controlan además los medios de difusión, las industrias de farmacéuticas, de entretenimiento, deporte, ciencia y tecnología, publicidad, el comercio internacional, la banca mundial, el Fondo Federal y las organizaciones internacionales. No les basta tener el control económico, más quieren tener el control político y religioso de todo el planeta, así como el control de la población, nuestras vidas, nuestra economía individual, nuestros pensamientos e ideas, creencias, costumbres y tradiciones, para esclavizarnos y obligarnos a aceptar sus políticas, sus transformaciones y su tiranía global. Quieren convertir a Estados Unidos en otra China, dictadura comunista con capitalismo de Estado, o en el menor de los casos, una Canadá, país sin identidad nacional con igualitarismo y multiculturalismo, donde ya no caben las costumbres nacionales ni los valores morales y religiosos tradicionales. Para luego ser el epicentro del nuevo orden mundial, imperio económico, político y religioso mundial. A principios del siglo XX surgió una síntesis creada y promovida por grupos de poder llamada fascismo, una tercera alternativa entre el capitalismo, como tesis existente, y el socialismo, como antítesis y nuevo modelo económico social surgido a mediados del siglo XIX. Tanto el socialismo como el fascismo son doctrinas procedentes de la izquierda. El fascismo también tenía ideas globalistas, sus líderes fueron elevados al poder por una élite de banqueros, corporativos y sectarios para establecer una tiranía global, la cual consistía en economía privada de libre mercado con el control del gobierno. Hoy en día nos encontramos en vísperas de una nueva síntesis o ideología también proveniente de la izquierda, llamada muy sutilmente capitalismo inclusivo, como para que suene atractivo. La idea es que, en un mundo moderno, dominado por la tecnología y la inteligencia artificial, no poseerás nada, y, aún así, serás feliz. Esto es un comunismo disfrazado con el concepto del igualitarismo y el colectivismo, donde las masas serán controladas por estos mismos grupos de poder económico encargados de distribuir las riquezas equitativamente. Eso sería el fin de la prosperidad individual y la libertad espiritual, pues todos seremos iguales, menos los que nos controlan. Es parte de la agenda diabólica del 2030. Eventos y declaraciones. No se necesitan pruebas para saber en qué andan las personas o lo que traman, buscan y pretenden. Las palabras salen de la boca cuando se han pensado muy bien anteriormente. Las declaraciones son las evidencias claras que culpan o acusan a cualquier individuo y su organización, grupo, entidad o partido político, y en esto me baso. En los 90 George Bush y Bill Clinton insistían en un nuevo orden mundial. Sabemos que eso no trae nada bueno, sino que es el control global o dictadura mundial. Luego en la década del 2010 Barack Obama y el iluminado George Soros, el Lord del Caos, representante y vocero junto a Bill Gates del Bilderberg Group, los dueños del mundo, insistían constantemente con el nuevo orden mundial, que por décadas se han planteado para un mundo mejor, o sea, más controlado. Con la llegada del nuevo milenio también, desde el 2000, el inicio de la era digital o la era de la información, se han venido planteando en las reuniones, conferencias, encuentros y foros de estos globalistas iluminados, ya sea en la ONU, el FMI, Vaticano, etc., la necesidad de tomar el control de la población. Acortar la vida de los enfermos y de los ancianos. Aunque esto le parezca descabellado, es cierto, lo han planteado a puerta cerrada, solapada y abiertamente.
El especialista de esta idea tecnológica del control de la población y también representante del Bilderberg Group es el monopolista Bill Gates, el señor vacuna, quien propone no una simple vacuna para la gripe o los virus, sino un dispositivo permanente para el control de la salud. Desde entonces han aumentado sospechosamente los virus y las epidemias, que luego se convierten en pandemias, las cuales acaban con la vida de miles o cientos de miles, quizás millones en total, de seres humanos. También desde el comienzo del nuevo milenio han venido planteando el control industrial y económico causante del calentamiento global, una excusa para tomar medidas y establecer un gobierno global responsable que controle también lo que se produce. El que lidera este plan es Al Gore, quien ha venido insistiendo en el asunto, uniéndose a otros activistas reclutados por la élite controladora. No es casualidad que incendios forestales hayan aumentado y desastres naturales también, lo cual sabemos que el ser humano es capaz de crearlos en su guerra meteorológica. Antes del ataque terrorista del 11 de septiembre tanto George Bush, Bill Clinton y George W. Bush planteaban insistentemente la necesidad de tomar la control del Medio Oriente para restarle el poder que estaban tomando los grupos extremistas que ellos mismos habían creado, según declaraciones de la mismísima Hillary Clinton, en su lucha contra dictaduras islámicas y de la expansión territorial de Saddam Hussein. Sorprendentemente ambos partidos por primera vez se pusieron de acuerdo en atacar a Irak y deshacerse del poder militar de Hussein en la zona. Desde la época de Barack Obama han aumentado los tiroteos y masacres o mass shootings en Estados Unidos. Para luego insistir persistentemente por el control de armas, desarme de la población, una estrategia de dominio totalitario, el primer paso hacia una dictadura. Desde el año 2017 las masacres han sido más intensas e inescrupulosas y personas sin récords criminales. Instrumentos MK Ultras con trastornos emocionales y déficits de razonamiento han sido las causantes de dichas masacres, no precisamente extremistas islámicos para entonces. Pareciera que los yihadistas se pusieron de acuerdo para tomar un break, en Estados Unidos al menos, precisamente cuando Donald Trump quería prohibir la entrada de extremistas a Estados Unidos y de la ley islámica Sharia. ¿Se da cuenta ahora por qué están pasando las cosas o soy el único que usa la lógica, el sentido común y percibe lo que acontece? Creo que basta con escuchar las declaraciones de estos individuos porque las palabras son intenciones que se convierten en hechos especialmente cuando dos o más se ponen de acuerdo. Recomiendo leer o escuchar mis libros El globalismo y el nuevo orden mundial, la conspiración global de los controladores, lo que ellos no quieren que sepas y agenda de despoblación, para que sepa exactamente cuáles son los planes y agenda de los globalistas, quiénes son y el poder que tienen, disponibles en Amazon y otras librerías virtuales. Lo que se propone y no se logra con el consentimiento de todos, se impone a la fuerza con el consentimiento de pocos. ¿Cómo se destruye una gran nación? Un país se destruye en un abrir y cerrar de ojos cuando se descuidan las fronteras, se desmantela o se limita a la policía y a las fuerzas armadas, se decomisan armas y municiones, se alimenta el odio, se financian grupos subversivos, se nacionaliza la salud, la educación, los bancos, las grandes empresas y se limita al sector privado, se unifican los poderes y se censura la verdad. Está más que claro el plan y las intenciones de los demócratas. No solo es destruir a la nación, Estados Unidos, política, moral, social y económicamente para establecer una tiranía controlada y financiada por la élite globalista, sino también, destruir a las familias que es la base de la sociedad, deshacerse de la oposición y los que piensan diferente y si es preciso matar a quien sea, usando sus pandillas de sociópatas, anarquistas de Antifa, BLM, M13 y sicarios pagados a su servicio, así como destruir propiedades y saquear, para deshacerse de los pequeños negocios o franquicias competitivas del mercado, aplicando la teoría del caos, con el fin de crear un nuevo orden y reinicio para el control absoluto. Tal y como fue el fascismo en su tiempo, una síntesis experimental que originó una guerra mundial, la cual terminó con la vida de millones de personas, militares y civiles. La insistencia de tener fronteras abiertas sin control y para cualquier tipo de persona, el desmantelamiento o desarme de la policía a nivel nacional y la reparación de la raza negra,
que solo tiene la intención de expropiar negocios y propiedades a los contribuyentes y ciudadanos libres de esta nación, que luchan por el bienestar de su familia. Es más que evidente que quieren entregarle el país a la delincuencia y a los grupos terroristas locales. Desgraciadamente, a partir de este 2021, las nuevas medidas y regulaciones de los gobernantes demócratas en cada estado bajo su dominio, de desfinanciar al Departamento de Policía y cambiar el protocolo, obligándolos a llamar primero a sus superiores antes de disparar, por salvar la vida de otro o la suya misma, está poniendo en peligro la integridad física de los policías en el cumplimiento de su deber, enviándolos a morir en lugar de cumplir su trabajo. Lo peor es que la matanza de policías o el incremento de muertes en el cumplimiento del deber no lo vamos a saber por los medios oficiales controlados por la izquierda y la élite globalista. Cada vez habrá menos policías, pues los que no caigan, renunciarán, no habrá nuevas graduaciones ni más interés en servir como autoridad en las comunidades, lo cual originará de hecho un caos social y mucha impunidad. Por otra parte, y al parecer, la nueva modalidad de las caravanas inmigrantes promovidas, estimuladas y financiadas por los demócratas y la élite progresista, vienen solo con menores de edad, con buses bien equipados incluso. Esto es otro plan globalista para que estos menores sean adoptados por cualquier familiar, pariente o familia, incluso homosexual, para recibir los cheques de estímulos tal y como lo recibe cualquier ciudadano, con un plus, o sea, un cheque para refugiados. Y en realidad, ni esos menores ni la mayoría de los adultos que ingresan por la frontera son refugiados, solo vienen a vivir y gozar de los beneficios del imperio, vienen y a vivir mejor de lo que le ofrece su país o aún más, vivir de gratis, en el capitalismo. Tal vez muchos ni siquiera habían pensado en venir a Estados Unidos hasta que vieron una gran oportunidad de mejorar sus vidas o vivir gratis con el dinero de los ciudadanos y contribuyentes, puesto que le ofrecieron ese viaje hasta con comodidades. Lo peor es el derroche desmedido que está haciendo el gobierno actual y las intenciones maliciosas detrás de esto. En muchos casos, temo que algunos de estos niños serán expuestos a traumas o torturas psicológicas o incluso ser entregados a pedófilos, depravados y psicópatas que harían cualquier cosa con ellos. Recuerden que este nuevo gobierno usurpador ha firmado muchas leyes ejecutivas aprobando y financiando la depravación, la ideología de género, la pedofilia y el adoctrinamiento infantil. Mi oración e intercesión por esos menores, víctimas de la irresponsabilidad de sus padres, de la agenda liberal y globalista. Y espero que todos aquellos que aprueben estas políticas y a estos políticos inescrupulosos, tengan el mismo destino eterno que ellos. Ser políticamente pasivo es ser ideológicamente cómplice. La nueva moral. La nueva moral de los Estados Unidos de América con la que tendremos que acostumbrarnos sin necesidad de tener que aceptarlo o aprobarlo son: aborto hasta el día del nacimiento, sacrificio humano de bebés. Eutanasia, sacrificio humano de ancianos. Matrimonio homosexual. Ideología de género. Feminismo. Bestialismo. Pedofilia. Abuso de menores. Trata humana. Islamismo. Igualitarismo. Censura. Socialismo. Y en perspectivas, poligamia, ley sharía, represión y tiranía. Todo esto a nivel nacional. Lo que antes era inmoral, ilegal e inhumano, pronto será costumbre y ley, queramos o no. Cuando la izquierda y sus medios de difusión te dice que algo es bueno, importante o necesario es porque no lo es. Si te dicen que es malo es todo lo contrario. Las mentiras las aseguran como verdad y a la verdad la llaman teoría de conspiración. Ya sabes, si quieres informarte bien y saber la verdad, es lo opuesto a lo que ellos dicen. Con esta nueva administración fraudulenta y usurpadora corremos el riesgo no solo de perder nuestras libertades individuales sino de que se legalice todo tipo de inmoralidad y abominación, trayendo así maldición y juicio para la nación. Algunas cosas serán legalizadas, otras mandatorias y otras prohibidas. Legalizadas. Bigamia, poligamia, bestialismo, orientación sexual en las escuelas, desde elementary o primaria, y pedofilia. Esto es sencillamente porque en el Islam se practican estas cosas.
Y los maomistas radicales tomarán cada vez más posiciones políticas rebelantes o gubernamentales. Acceso público a su información geográfica, financiera y de salud. El gobierno dispondrá de su vida, sus finanzas y sus ideas, restringiendo y reprimiendo su opinión propia y sus derechos humanos. Mandatorias. El gobierno, izquierda, confiscará sus armas de fuego. Tendrá que entregar todas sus pertenencias que usen municiones, sean piezas o armas de colección, de pesca, de caza o de defensa personal. Sin reembolso, ni reclamos. Adoctrinamiento homosexual, religioso, islam e ideológico en las escuelas, desde elementary o primaria. Incremento de los impuestos sobre la propiedad, los ingresos o ganancias, más el impuesto fiscal. Vacuna digital, con un chip para rastrearlo, perseguirlo, controlarlo y contaminarlo. Prohibidas. Predicar el Evangelio en las escuelas, colegios públicos o privados, calles, parques o lugares públicos, centros comerciales, centros de trabajos y hasta por las redes sociales. Leer o citar la Biblia en cualquier lugar que no sea su casa o su iglesia. Divulgar ideas que no se ajusten al nuevo orden mundial, sea de persona a persona, en público o por Internet. Olvídese de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Acusar, denunciar o disentir a ese orden mundial y a sus líderes progresistas. Criar a sus hijos en el amor y temor del Creador, conforme a los principios bíblicos y cristianos. Sus hijos ya no serán suyos. Y no piensen que exagero, esto lo han estado anunciando hace tiempo ellos mismos, así como anunciaron esta pandemia planificada que estamos hoy viviendo. Estos son solo algunos puntos de los muchos más que tendrá que vivir, aceptar y ajustarse. Lo peor es que si usted vota demócrata, será tan responsable como ellos, porque estará aceptando esto. Según el no electo presidente Biden que va a vacunar a 300 millones de personas en Estados Unidos. La población actual es de 332, 910, 731. Al parecer no piensa vacunarse él y un buen grupo de dirigentes y personajes influyentes porque está descartando casi 33 millones. Que nos descarté también a nosotros 4 en casa, porque no nos vamos a vacunar, aunque nos maten, y ya de muertos no sirve de nada. Conocemos personalmente a empleados de la salud que han renunciado a su trabajo por el hecho de que los obligan a vacunarse. Esa es la mejor decisión. A mí no me interesa la ciencia y las buenas intenciones que tengan con la vacuna, ni con la salud, me opongo a la tiranía y nunca la aceptaré, prefiero morir del COVID. Los medios de difusión masiva se dieron a la tarea en el 2020 de exagerar o inflar los números de contagiados y muertos por el COVID. Pero a partir de este año se encargarán de ocultarle al mundo los números de enfermos y muertos por la vacuna contra el COVID. Una estrategia astuta pero maliciosa. Invierten en vacunas y crean un monopolio porque nadie puede demandar a los que las crean. Antiguamente los psicópatas eran individuos de bajo perfil, pero hoy en día son políticos, gobernantes, filántropos, inversores, científicos, médicos, abogados, periodistas, reporteros, presentadores, actores, directores, productores y sacerdotes, aunque no todos lo son, cada vez son más y se escudan en su profesión o posición. No se dejen engañar, un gobierno piadoso solo busca controlarnos. No creo, reflexión. No creo en la democracia, porque la democracia es un crimen organizado, pero legal, creo más en la república, porque ofrece la seguridad, integridad e identidad de la nación donde vivimos. No creo en lo social, porque lo social mantiene a las masas en la mediocridad, recompensa el compromiso y no el esfuerzo propio. Creo más en el capital, porque el capital le ofrece al individuo la libertad y el derecho de prosperar por su propio esfuerzo. No creo en el colectivismo o igualitarismo, porque solo ofrece dependencia del Estado y miseria compartida. Creo más en el individualismo porque permite a las personas aprender y esforzarse por el bienestar de su familia. No confío en el Estado, porque por desgracia lo dirigen muchos políticos corruptos y traidores. Confío solo en Dios y dependo de Él para que ordene mi vida, cuide mis pasos, dirija mi camino y me guarde de todo peligro.
sabiendo siempre que me dará la gracia y sabiduría para salir adelante por mi propio esfuerzo sin depender de nadie. Llegará el momento que aquellos que odiaban a Trump y votaron por Biden, preferirían volver a tener a Trump antes que Biden. Joe Biden comete múltiples crímenes de traición. El 7 de noviembre de 2020, Joe Biden comete un golpe de Estado, se autoproclamó el 46º presidente de los Estados Unidos de América. El insignificante plan de los demócratas, Joe Biden, el Partido Comunista de China y las empresas de medios de izquierda llevaron a cabo el golpe después de que se descubrieran las elecciones amañadas, la última esperanza acabada, las finanzas masivas de $US3. 500 millones se destinaron a la campaña en vano. Ciertamente, la elección amañada lleva al candidato presidencial Joe Biden a ser descalificado de la carrera de la Casa Blanca como la medalla de un atleta despojado por el uso de dopaje. El golpe desesperado dice la desesperación de China, los demócratas, mientras que el Congreso estadounidense rechaza al impostor presidencial es Joe Biden, a pesar de que sus oficinas presidenciales en el sótano, por lo tanto, algunos líderes extranjeros de bajo nivel felicitaron a un presidente ilegal Joe Biden. La historia de Estados Unidos es testigo de un candidato presidencial en las elecciones de 2020 es Joe Biden que comete múltiples crímenes de traición. Sleepy Joe Biden es el centro de la corrupción, la traición y el acoso sexual, todo el mundo sabe, embargo, los demócratas sustituyen al público seleccionando a un enfermo de salud mental, culpable traición y corrupto, como candidato presidencial a Joe Biden. Además, los demócratas utilizaron la elección amañada para ayudar a Joe Biden a ganar las elecciones por las papeletas ilegales, el escrutinio y muchos métodos maliciosos, la prominente elección amañada decidida por el sistema del dominio. Los demócratas atacan los Estados Unidos de América, la Constitución, destruyen la democracia. El argumento legal de la elección está avanzando si el impostor Joe Biden reclama la victoria por los falsos colegios electorales proporcionados y conspirados por las empresas de medios de comunicación de izquierda más las empresas de comunicación tecnológica, Facebook, Twitter, Google, por lo tanto, Sleepy Joe Biden perdió como candidato presidencial después de la elección amañada y el presidente de la Comisión Federal de Elecciones Trey Traynor confirmó, la elección es ilegítima. Esto significa que Joe Biden no debía ser presidente, porque ha cometido múltiples crímenes de traición y el Tribunal de Ucrania alega que Joe Biden es un criminal. 1. El golpe es traición, Joe Biden es el presidente impostor, colaboró con los medios de comunicación de izquierda para dar un golpe de Estado mientras el calendario de las elecciones a la espera de la Corte Suprema. Por otro lado, Joe Biden desmiente a la Corte Suprema y desafía al pueblo estadounidense. Posiblemente, China respalda el golpe, inicialmente, los Estados Unidos de América han caído en la complicación. La seguridad nacional está amenazada mientras Estados Unidos tiene dos presidentes y China explota la crisis política en Estados Unidos para amenazar a Australia a pesar de que el primer ministro Scott Morrison felicitó al secuaz chino Joe Biden, el pueblo australiano puede revisar la postura de Scott Morrison. El pueblo cree que el primer ministro Scott Morrison refleja a Malcolm Turnbull en Canberra. 2. La campaña de felicitación coincide con la ley Logan. Joe Biden contactó ilegalmente a los líderes extranjeros sin el consentimiento del gobierno estadounidense. Ciertamente, Joe Biden no es el presidente estadounidense. La violación de la ley Logan es traición. 3. La computadora portátil de Hunter Biden proporcionó suficientes pruebas para que el Departamento de Justicia emita la orden de arresto en cualquier momento. 4. Joe Biden también violó la Ley de Prácticas de Corrupción Extranjera confirmada. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 es una ley federal de los Estados Unidos que prohíbe a los ciudadanos y entidades estadounidenses sobornar a funcionarios del gobierno extranjero para beneficiar sus intereses comerciales. La FCPA es aplicable en todo el mundo y se extiende específicamente a las empresas que cotizan en bolsa y a su personal, incluidos funcionarios, directores, empleados, accionistas y agentes. Joe Biden recibió soborno de China durante mucho tiempo, por lo que debería enfrentar al menos 5 años de prisión. 5. Joe Biden, Hillary Clinton,
Barack Obama, George Soros y otros colaboraron con el Partido Comunista de China, Cuba y Venezuela para intentar las elecciones amañadas. Los traidores enfrentan crímenes de traición. El presidente ilegal Joe Biden abusa de los Estados Unidos de América, actúa como presidente estadounidense y crea la crisis política, el caos social, la seguridad nacional está poniendo en peligro. El pueblo estadounidense enoja a Joe Biden, mientras que el presidente Donald Trump respeta la ley y la Constitución, por lo que la Casa Blanca está a la espera de la decisión de la Corte Suprema. El equipo legal del presidente Donald Trump hizo pública la elección amañada que se aplica a gran escala en 50 estados. Además, el escrutinio de las papeletas llevadas a cabo por la empresa extranjera SCYLT en alemán viola la seguridad nacional. El sistema de votantes del dominio de la empresa española en bancarrota SYLT decidió el presidente estadounidense, por lo que Joe Biden no hizo nada en la campaña, pero ganó las elecciones. La elección amañada provoca que 80.000 estadounidenses que votaron por el presidente Donald Trump, pero los demócratas y Joe Biden roben el resultado de las elecciones. El pueblo estadounidense estableció milicias para proteger el país y la democracia si Joe Biden roba la presidencia estadounidense. La guerra civil debe ocurrir y los traidores se enfrentarán a la provocación del pueblo. Sin embargo, el presidente Donald Trump pudiendo declarar una emergencia nacional cuando el presidente ilegal Joe Biden ataca el país, aterroriza al gobierno mientras el expresidente Barack Obama amenaza. Podemos enviar Navy SEALs para sacar a Trump de la Casa Blanca si no se va. Ciertamente, el presidente Donald Trump fue elegido por el pueblo, el comandante en jefe obtiene el mayor apoyo de la población. Por lo tanto, Joe Biden fue elegido por las empresas de medios de comunicación de izquierda más las compañías de comunicación tecnológica. Detrás de Joe Biden está China, los múltiples crímenes de traición de Joe Biden son suficientes para arrestar y encarcelar en cualquier momento. Además, el golpe causa caos nacional, por lo que el gobierno estadounidense podía sin dudas arrestar a Joe Biden y acusar a los miembros más a los cómplices como las empresas de medios de comunicación de izquierda y las empresas de comunicación tecnológica. Mas esto no ocurrió y el vicepresidente Mike Pence, teniendo el poder para impedirlo, traicionó también a Trump y su país por temor a esas represalias. La impunidad de todos sus crímenes no tiene comparación y hoy en día Joe Biden es el presidente no electo, usurpando el poder para servir a la tiranía global. Estados Unidos ha perdido la gran batalla de su historia, cayendo en las manos de la élite progresista corporativa globalista, perdiendo su moral patriótica, credibilidad, principios y valores en los que fueron fundada esta nación. ¿Cómo es posible? No lo podemos entender, como los políticos de ambos partidos y el pueblo norteamericano han dejado que esto suceda en la nación más poderosa del mundo, ejemplo, luz y bendición para el mundo actual. Analizándolo espiritualmente, debe ser la voluntad de Dios, porque el mundo está ya maduro para juicio. La nación norteamericana sigue dándole la espalda a Dios, pecando y permitiendo el pecado de sus políticos pasivamente, mientras el pueblo y la iglesia solo piensa en distracción, enfocados en salir de la pandemia para volver a la normalidad, cosa que está muy lejos de ocurrir, sin visión, discernimiento ni oposición a este golpe por parte de la dictadura. No hay protestas, salvo la de los bolcheviques victimistas de la raza negra de Black Lives Matter y Antifa, militantes del movimiento antipolicías y reclutas de la élite progresista amparados y protegidos por los demócratas y la élite corporativa. El fin del socialismo es el comunismo, pero el principio del socialismo es la socialdemocracia. The Biden Fad, el desglose definitivo de una de las familias más corruptas de Estados Unidos. Por Breitbart, artículo de News Daily, en octubre de 2020. Peter Schweizer, presidente del Government Accountability Institute y colaborador senior de Breitbart News, explicó cómo los familiares de Joe Biden, apodados los 5 Biden, monetizaron las conexiones políticas y la influencia en una entrevista emitida en la edición del martes del Breitbart News Daily de Sirius XM con el presentador Alex Marlow. El Biden Fad está compuesto por el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, sus hermanos menores Frank Biden y James Biden, su hermana Valerie Biden y su hija Ashley Biden.
Marlowe destacó el último libro de Schweizer, Perfiles de corrupción, el abuso de poder de la élite progresista de Estados Unidos, como la puerta de entrada para entender no solo a Joe Biden y a la familia Biden, sino también a todo el Partido Demócrata institucional en este momento y su corrupción. Marlowe describió la investigación de Schweizer sobre la familia Biden como una evidencia indiscutible de que Joe Biden está dirigiendo un sindicato de crimen donde está él. No es nada más que permitiendo a los miembros de su familia hacerse ricos, sin ninguna habilidad notable, usando el buen nombre del pueblo estadounidense. Schweizer señaló la internacionalización de los negocios de la familia Biden después de que Joe Biden se convirtiera en vicepresidente. No hay duda al respecto. Joe Biden es el planeta alrededor del cual viajan las lunas de su familia, dijo Schweizer, y el tirón gravitatorio es el poder de Joe Biden y su posición, y la familia se ha enriquecido basándose en las posiciones que tiene. Schweizer continuó, antes de que Joe Biden sea vicepresidente de los Estados Unidos, realmente no están haciendo muchos acuerdos internacionales, pero una vez que Joe Biden se convierte en vicepresidente de los Estados Unidos, de repente, tienen gobiernos extranjeros y entidades extranjeras cayendo sobre sí mismos para cortarlos en acuerdos en los que no tienen antecedentes o no tienen experiencia. Hay un vínculo directo entre los actos corruptos de la familia y las posiciones políticas y el poder que Joe Biden tiene. 1. Hunter Biden. Hunter Biden se unió a su padre a bordo de la Fuerza Aérea 2 en diciembre de 2013 en un vuelo a China. 10 días más tarde, obtuvo más de 1,000 millones de dólares en financiación del Banco Estatal de China para una firma de capital privado recién lanzada que cofundó. Schweizer explicó, antes de que Joe Biden se convierta en vicepresidente de los Estados Unidos, Hunter es un cabildero de empresas de juegos de azar en línea en Europa. Eso es lo que está haciendo. Esa es su formación profesional. Una vez que su padre se convierte en vicepresidente de los Estados Unidos, de repente comienza a hacer toda una serie de acuerdos globales comenzando con China. Vuela con su padre en la Fuerza Aérea 2 a Beijing, China en diciembre de 2013. Dentro de los 10 días de ese viaje, Hunter Biden se une al Consejo de Administración y obtiene una participación accionaria en una firma de inversión financiada por el gobierno chino llamada BHR Partners, Boha Harvest RST, agregó Schweizer. No tiene antecedentes en el capital privado. No tiene antecedentes en China. Lo pusieron en la junta precisamente porque su padre es vicepresidente y precisamente porque su padre está tomando posiciones pro-China en el escenario global. Schweizer se centró en la falta de experiencia de Hunter Biden relacionada con el capital privado o China como indicativo de las razones del gobierno chino para financiar el BHR. En 2015, la administración Obama aprobó la venta de una empresa estadounidense estratégicamente sensible, Hanex Automotive, en una compra conjunta compartida por un contratista militar chino y BHR. La adquisición extranjera requirió la aprobación especial del Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos, FIUS, debido a la fabricación de tecnología de la compañía con aplicaciones militares. Schweizer comentó, los socios comerciales de Hunter Biden fueron bastante explícitos de que no trae nada a la mesa. No trae dinero. No aporta experiencia. Él era el, cito, oleoducto a la administración, que representa la administración Obama-Biden. El Partido Comunista Chino veía a Hunter Biden como un conducto a través del cual se podía adquirir influencia política con la administración Obama, sostuvo Schweizer. Hay una razón muy clara por la que el gobierno chino quiere que el hijo del vicepresidente se siente en su consejo involucrado en estos acuerdos, dijo Schweizer, porque necesitan la aprobación de la administración Obama-Biden, que es, por supuesto, lo que obtienen cuando comienzan a adquirir estas empresas. Joe Biden negó repetidamente haber mantenido conversaciones con Hunter Biden sobre los tratos financieros extranjeros de su hijo. Nunca he discutido mis asuntos ni sus negocios, los de mis hijos o hijas, dijo Joe Biden en 2019. Y nunca he discutido con ellos porque saben dónde tengo que hacer mi trabajo y eso es todo y tienen que hacer sus propios juicios. Joe Biden declaró previamente la existencia de un muro absoluto entre él y los negocios de sus familiares.
Él dijo, nunca he discutido, con mi hijo o mi hermano o con nadie más, cualquier cosa que tenga que ver con sus negocios. Punto. Las leyes que prohíben el soborno político incluyen la transferencia de dinero a los familiares de los funcionarios electos, señaló Schweizer. Schweizer señaló una fotografía de Joe Biden posando con el oligarca Ken Shrakisev de Kazajistán, quien una vez al parecer exploró los negocios con Hunter Biden como una prueba más del engaño del ex vicepresidente al negar el conocimiento de los tratos financieros de su familia. Un informe reciente del Daily Mail sugiere la adquisición de favores políticos de Joe Biden a través de Hunter Biden por Yelena Baturina, una oligarca rusa que transfirió $3,5 millones a Rosman Saneka, una firma de inversión privada copropietaria de Hunter Biden. El hermano de Baturina dijo que la cuota de consultoría era un pago para entrar en el mercado estadounidense. Schweizer identificó la posición anterior de Hunter Biden en el Consejo de Administración de Burisma, una compañía energética ucraniana, como una prueba más de la monetización de la influencia política de Joe Biden a través de su hijo. Hunter Biden recibía $1 millón al año de una corrupta compañía energética ucraniana, declaró Schweizer. No tenía energía de fondo. No tenía antecedentes en Ucrania. Ahora sabemos con correos electrónicos que han sido publicados que estaba trabajando en la dirección de Burisma para tratar de desviar las investigaciones sobre Burisma, que es una empresa muy corrupta dirigida por oligarcas corruptos. Schweizer destacó la admisión de Joe Biden en 2018 de que presionó a Ucrania para que cesara a Viktor Shokin durante su mandato vicepresidencial. En ese momento, Shokin era un fiscal ucraniano que investigaba la corrupción por parte de Burisma. La falta de experiencia de la familia Biden en campos dentro de los cuales se les han pagado millones de dólares de gobiernos e intereses extranjeros revela su venta de influencia política a través de Joe Biden, evaluó Schweizer. ¿Qué están vendiendo los Biden?, preguntó Schweizer. ¿Qué producto o qué servicio prestan a estas empresas chinas, o a una empresa energética ucraniana? No saben nada sobre el negocio de la energía. No saben nada de las empresas de finanzas privadas, o acciones. No saben nada de eso, así que el punto es que estas entidades extranjeras están pagando dinero a los Biden, millones de dólares. La pregunta es, ¿qué están recibiendo a cambio? Schweizer concluyó, no se trata de organizaciones benéficas. Estos no son filantropías. Están esperando y están recibiendo algo a cambio, o dejarían de pagar. 2. Frank Biden. Empresas propiedad de Frank Biden, el hermano menor de Joe Biden, recibieron millones de dólares en préstamos de los contribuyentes relacionados con el desarrollo inmobiliario en el Caribe durante la vicepresidencia de Joe Biden. Schweizer dijo, Frank Biden, básicamente era un agente de bienes raíces, no muy exitoso, en Florida. De repente decide que va a entrar en el negocio de las energías renovables. No tenía antecedentes en nada de eso. Creó empresas en Costa Rica y creó otra empresa en Jamaica, y aquí, se involucra en acuerdos que obtienen préstamos respaldados por los contribuyentes del gobierno de los Estados Unidos, o más específicamente, de la administración Obama-Biden, para hacer proyectos de energía renovable en Costa Rica y Jamaica. Los intereses comerciales de Frank Biden también recibieron millones de dólares en subvenciones del Departamento de Educación para la construcción de escuelas charter. El hermano menor de Joe Biden describió su apellido como un tremendo activo que dio aceptación automática para la aprobación gubernamental de proyectos escolares y la obtención de fondos públicos. Estas son nuestras subvenciones que son discrecionales, lo que significa que el Departamento de Educación puede decidir a quién quieren dárselas, explicó Schweizer. Frank Biden recibió millones de dólares del Departamento de Educación mientras su hermano era vicepresidente de los Estados Unidos. Schweizer agregó, Frank Biden en realidad tuvo una reunión que involucró a sus empresas en el despacho oval con Barack Obama y solo un par de otras personas. Si su nombre hubiera sido Frank Jones en lugar de Frank Biden, dudo que algo de eso hubiera sucedido. 3. James Biden. James Biden, el hermano menor de Joe Biden, trabajó como vicepresidente ejecutivo de Hellstone International,
Una firma que recibió $1.500 millones en contratos gubernamentales durante las administraciones de Obama, incluyendo un contrato para construir 100,000 viviendas en Irak como parte de un proyecto de desarrollo internacional. Schweizer detalló los conflictos de intereses relacionados con la posición de James Biden con Houston International dada la supervisión de Joe Biden de proyectos de desarrollo aparentemente humanitarios financiados por él. Gobierno en Irak durante su vicepresidencia. Caden Justice, fundador y presidente de Houston International, visitó la Casa Blanca en 2010 y se reunió con Michelle Smith, una de las principales asistentes del entonces vicepresidente Joe Biden que trabajó como enlace con funcionarios del gobierno global y ejecutivos de negocios. James Biden no tenía experiencia en construcción o desarrollo internacional cuando se unió a la compañía. El perfil de la compañía de Houston International de James Biden promocionaba su conexión familiar con Joe Biden como un atributo profesional. En 6 meses, de la fundación de Hill Stone, tienen estos contratos multimillonarios para construir casas en Irak, recordó Schweizer. Esto es parte de la reconstrucción iraquí después de la guerra, ¿y quién está a cargo de la reconstrucción iraquí en ese momento? Joe Biden, su hermano. Ahora tenemos un tercer miembro de la familia, que, debido a la posición de Joe, está cobrando. En este caso, el dinero de los contribuyentes está fluyendo a un miembro de la familia Biden. 4. Valerie Biden. La hermana de Joe Biden, Valerie Biden, quien anteriormente dirigió las campañas senatoriales de Joe Biden en Delaware, se benefició financieramente de las donaciones a las campañas presidenciales posteriores de su hermano. En 2008, envió $5 millones a su firma de comunicaciones políticas de Citizens for Biden y Biden para President Inc. Schweizer describió el enriquecimiento de Valerie Biden a través de la financiación de la campaña de Joe Biden como un injerto legal. Recordó, cuando Joe Biden se postuló para el Senado en Delaware, obviamente un seguro para él, no ha habido un republicano allí durante 40 años, ¿qué hace Joe? Joe contrata a su hermana para dirigir sus campañas y contrata a su firma como consultora. Como resultado, millones de dólares fluyen a Valerie Biden. Habla del patrón de los Biden que buscan oportunidades para tomar dinero, ya sea dinero de los contribuyentes, dinero político o dinero de negocios, y dirigirlo a sus familiares para su beneficio, explicó Schweizer. 5. Ashley Biden. Joe Biden ayudó a su hija Ashley Biden ayudando a su marido, Howard Crane a lanzar la compañía de salud Startup Health en 2011. Organizó una reunión con el expresidente Barack Obama en el despacho Oval semanas después de la fundación de la compañía. La reunión de Startup Health con Barack Obama fue una enorme conexión, explicó Schweizer, señalando que Startup Health está asegurando una invitación a Health Data Palooza, una conferencia conjunta dirigida por el gobierno federal y la industria de la salud. Health Data Palooza es muy prestigioso y muy difícil de entrar, declaró Schweizer. Se enganchan y se ponen al frente y al centro en esta conferencia tan importante, y ese es el comienzo de los favores que suceden. Joe Biden dio varios discursos privados y sesiones informativas a los socios e inversores de los negocios de Howard Crane. El conocimiento interno de Joe Biden con respecto a las políticas de salud planificadas de la administración Obama le dio a Howard Crane una ventaja competitiva en relación con las compañías de salud competidoras, sostuvo Schweizer. Crane ahora está asesorando la campaña de Joe Biden en asuntos de coronavirus, mientras que Startup Health planea invertir $1 millón en empresas que desarrollan bienes y servicios relacionados con el nuevo virus. Político informó. Crane simultáneamente asesorando la campaña y aventurarse en la inversión de COVID podría plantear preocupaciones de conflicto de intereses para una administración Biden o simplemente crear la apariencia incómoda de Crane beneficiándose de las políticas de su suegro. Schweizer atribuyó a la familia Biden la expansión de las fronteras de la corrupción política estadounidense. Los Biden, para mí, no tienen precedentes en el alcance de la corrupción, porque he estado haciendo esto durante mucho tiempo, determinó Schweizer. He expuesto a republicanos y demócratas.
Lo más que he visto hasta ahora fue un senador republicano de Missouri que tenía 3 miembros de la familia involucrados en este tipo de comportamiento. Los Biden ahora tienen 5, haciendo de los 5 Biden, en mi mente, los campeones reinantes cuando se trata de comportamientos corruptos en Washington, D.C. Lo peor que puede hacer el ciudadano libre es confiar en su gobierno, especialmente de izquierda. La vida y los crímenes de Joe Biden y Hunter Biden que los medios de comunicación convencionales no quieren que sepas. El hecho de que la unidad de disco de Hunter Biden estuvo con el FBI durante varios meses sin que se tomaran medidas, muestra el nivel de corrupción que está filtrando las instituciones estadounidenses. ¿Por qué Biden es tan blando con China? Refiriéndose a CNN en uno de sus discursos, Donald Trump los llamó bastardos locos y estúpidos por su narrativa miope de que Trump perderá incluso cuando las encuestas muestran que Trump está reduciendo el margen. Este tipo de lenguaje también es utilizado por Joe Biden, pero dejando el epíteto a un lado, aquellos que están siguiendo la noticia del disco duro de Hunter Biden serán locos y estúpidos, para no reflejar lo que estamos enfrentando. Los medios de comunicación constantemente señalaron el manejo de Trump del virus Wuhan, pero deliberadamente están dejando de lado la noticia del papel de Biden en el empoderamiento de China que trajo la pandemia en primer lugar. Mirando hacia otro lado. No estamos hablando de millones, estamos hablando de enriquecerse posiblemente miles de millones de dólares empoderando a países como China a costa de los intereses estadounidenses. Se trata de mirar hacia otro lado mientras China construye las islas del Mar del Sur de China, SCI, como puestos militares chinos que se han convertido en una amenaza para el Mar del Sur de China al tomar $1.5 millones de dólares en capital privado y más. Estamos hablando de ayudar a China a tomar las minas de metales preciosos del mundo en África, que el mundo necesita para construir coches a batería, níquel, equipo militar fuerte / infraestructura, molibdeno. Y el único otro resto alternativo del mundo ahora tiene es la Luna. Se trata de ayudar activamente a China a robar preciosas tecnologías estadounidenses, nucleares y muchas otras áreas de defensa que envalentonan a China para apoderarse y robar tierras, mar y derechos aéreos. La inversión de miles de millones de dólares. 2 semanas después del viaje oficial de Biden como vicepresidente a China con Hunter en 2013, China invirtió $500 millones, inicialmente $1,000 millones, en la firma de Hunter Biden, Rosman Seneca Private Equity. Joe Biden fue a China para discutir la toma de control y la acumulación militar de China en las islas del Mar de China Meridional y los altos aranceles para las empresas estadounidenses. Aunque se hizo poco progreso en ellos, su hijo fue recompensado generosamente. Imperios secretos. El conservador Peter Schweiger en su libro Imperios Secretos no perdonó a los republicanos e incluso a Trump en particular, el posible conflicto de intereses de su yerno Jared Kushner y los muchos acuerdos internacionales de Trump y sus hijos. Pero lo que te hace pensar es la enorme corrupción de Biden como vicepresidente usando a su hijo Hunter Biden y John Kerry como secretario de Estado usando a su hijastro Christopher Heinz y un amigo de su hijo Devon Archer, bajo la línea de tiempo de Obama. Particularmente con China, donde estas personas crearon una serie de LLCs con acuerdos multimillonarios de capital privado con empresas propiedad del gobierno chino, como se detalla en el artículo de Peter Schweiger, las preocupantes razones por las que Biden es tan blando con China. Obama estaba durmiendo / jugando al golf o incluso formando parte de él, ¿no llegaremos a conocerlo fácilmente? No solo vendiendo a Estados Unidos, estas personas están vendiendo a Ucrania a sus oligarcas, lavado de dinero con oligarcas en Rusia, en Kazajstán, todos los cuales están vertiendo millones en sus arcas. Incluso el saqueo de las tribus nativas americanas en los Estados Unidos no está muy lejos de uno de sus socios Devon Archer. Los 3 amigos. Poco después de que comenzara la presidencia de Obama en 2009, el hijo del vicepresidente Joe Biden, Hunter Biden, el hijastro del secretario de Estado John Kerry, Chris Heinz, su amigo Chris Devon Archer formaron juntos una empresa llamada Rosman Seneca Partners, que fue la pieza central de la corrupción que vende intereses estadounidenses a China y muchos otros países.
Devon Archer fue declarado culpable de robar de los intereses financieros de las tribus nativas americanas estadounidenses. La oligarca rusa, viuda del alcalde de Moscú y amigo de Putin, transfirió $3,5 millones a Hunter Biden en 2014. Los regalos. Miles de millones del dinero de los contribuyentes estadounidenses regalados como parte de acuerdos privados con poca rendición de cuentas en cada país. Biden tiene la responsabilidad de si es China, Ucrania, Rusia o Irak. No es solo el hijo de Biden, sino su hermano James Biden quien consiguió un contrato de $1,500 millones para construir casas en Irak con cero experiencia en bienes raíces y se embolsó grandes cantidades. Incluso su hija también. Ahora vemos la verdad de muchas acusaciones contra Biden como vicepresidente, donde llevó a su hijo y socios a sus viajes a países extranjeros que estaban teniendo discusiones paralelas de sus turbias aventuras con autoridades extranjeras y acuerdos sorprendentes, mientras que el padre Biden desbarata los intereses estadounidenses como parte de esos acuerdos de negociación. La persona condenada por vender tecnología estadounidense a China vivía a pocos metros de la casa de Biden en Delaware. Estamos hablando de una gran venta en nuestro país. Amor fraternal. James Biden, hermano de Joe Biden, obtuvo un contrato del gobierno estadounidense de $1,500 millones, es decir, dinero de los contribuyentes, para construir casas en Irak desde Estados Unidos en 2010, para una empresa que lo contrató a pesar de que no tiene experiencia en bienes raíces. China financió una oleada de gastos globales de $100,000 para James Biden y su esposa, según el informe del Comité del Senado. El secretario de Estado John Kerry dio acceso del gobierno estadounidense a su hijastro, Chris Hines, ayudando a China a robar tecnologías estadounidenses mientras se enriquecieron. Hábitos sórdidos. Lo que es peor es también las muchas fotos de pornografía de niñas menores de tan solo 15 años entre las 28,000 fotos caché en el disco, videos de las orgías sexuales de Hunter Biden con niñas menores de edad, un padre de 4 hijas, que si solo China tuviera acceso habría chantajeado literalmente a Biden, como presidente. Ni siquiera los Biden han repudiado el disco duro que tiene miles, más de 40,000, de correos electrónicos sobre cómo Hunter estaba trabajando estrechamente con su padre que está vendiendo Access/Policy, activos y pólizas, estadounidense, dinero de los contribuyentes estadounidenses, como vicepresidente bajo Obama para beneficiarse. Mitad y mitad. Lo que parece trágico está en su hambre de dinero corrupto. Joe Biden utilizó a su propio hijo como primera persona para todas las actividades corruptas, dejando a su hijo, un adicto crónico a las drogas y el sexo, mientras se mudaba al sombrío mundo de la corrupción política internacional. Este hecho fue revelado en el correo electrónico de Hunter Biden a su hija sobre cómo estaba apoyando a la familia Biden durante 30 años y dando el 50% al padre Biden. Hunter también participó en empresas de Rusia y países de Europa del Este que estaban involucradas en la prostitución y la trata de personas, según el informe del Comité del Senado. El mensaje de texto del iPhone de Hunter Biden a su hija Naomi el 3 de enero de 2019, sobre cómo está apoyando a la familia Biden durante 30 años y cómo le está dando a Pop, es decir, Joe Biden, la mitad de lo que gana, tomado del disco duro. Te hace preguntarte si aquellos de nosotros que venimos por mejores oportunidades de la India, hablando el autor del artículo, con su historia de corrupción política y amiguismo bajo el gobierno del Congreso eventualmente nos enfrentaremos a una situación similar en este país, que será sentida por generaciones después de nosotros, tal vez en solo 1 o 2 generaciones. Si Estados Unidos tiene muchos recursos y pasarán unas décadas antes de que se convierta en otro segundo o tercer país mundial. No se tarda mucho en convertir un país en una república bananera. El hecho de que la unidad de disco de Hunter Biden estuvo con el FBI durante varios meses sin que se tomaran medidas muestra el nivel de corrupción que está filtrando las instituciones estadounidenses. Es cierto que la corrupción a altos niveles no es nueva ni siquiera en Estados Unidos y muchos presidentes lucharon contra ella y algunos contribuyeron a ella, pero nada parece el nivel de descaro como el de Biden,
Kerry y sus familiares. Cómo China se convirtió en una amenaza. Si China se ha convertido en una amenaza de este tipo hoy en día, no se debe al pequeño papel desempeñado por estas personas egoístas. Si algunos expresan la posibilidad de que el día que Biden asuma la presidencia, China pueda atacar a la India, se vaya a una ola de no restricciones en el mar del sur de China y dará seguimiento a otro virus en 1 o 2 años después de que el virus actual disminuya, si eso les conviene, hay un elemento de verdad en él. Mientras que pocos demócratas se involucran en una corrupción tan descarada, cada voto por cualquier demócrata en estas elecciones fortalecerá a los Biden. La acumulación militar de China en las islas del Mar del Sur de China como esta, que Joe Biden como vicepresidente parecía otra manera, a cambio de fondos para las empresas de su hijo, representando una amenaza mortal para Asia y Estados Unidos. El audiolibro de Secret Empires está disponible en YouTube e insto a los lectores a escuchar al menos los capítulos 2, 3,4, enlaces sabios del capítulo que se indican a continuación. Este libro fue publicado en 2018 y lo que vemos en el disco duro de Hunter no solo corrobora todas las cosas que dijo, sino mucho más, mucho más. El hecho de que el establecimiento que más se benefició de la fiebre del oro de China quiera suprimir el contenido del disco duro, es preciso porque son más dañinos y más condenatorios. El artículo de Peter en New York Post, una lectura obligada, también resume la razón por la que Biden es tan blando con China. Además, si alguien está interesado en las orgías sexuales de Hunter Biden desde su disco, son publicadas en el sitio de The Gateway Pundit por patriotas que quieren informar al público para que el Partido Comunista Chino, PCC, no chantajee a Estados Unidos y otros países usándolos. Aparentemente, incluso los rusos tienen videos de orgía Hunter. Las personas se enamoran de las palabras de un político sin importarle sus planes ni su ideología. La larga lista de las muchas veces que Joe Biden ha sido atrapado en grandes mentiras. Por Mark Simon. Publicado el 20 de noviembre de 2020. Biden dijo en el debate del 12 de septiembre de 2019, no encerramos a la gente en jaulas. No separamos familias. No hicimos todas esas cosas, número 1. Lo hicieron. No es cierto. Todas esas fotos que viste de las jaulas fueron tomadas en 2014 durante su tiempo en el cargo. Joe Biden ha dicho en repetidas ocasiones que fue arrestado con Nelson Mandela en las calles de Soweto durante un viaje a Sudáfrica en la década de 1970, cuando Sudáfrica estaba bajo el apartheid. No hay absolutamente ninguna verdad en esto, ya que Biden más tarde se vio obligado a confesar. Biden dijo el 22 de mayo de 2020 en una entrevista en el programa de radio The Breakfast Club, la NAAC me ha respaldado cada vez que me he postulado. No es verdad. La NAAC nunca ha respaldado a ningún candidato. El 3 de septiembre de 2019, en una entrevista con NPR, refiriéndose a la guerra de Irak, inmediatamente, en el momento en que comenzó, salí en contra de la guerra en ese momento. No es verdad. Biden apoyó plenamente la guerra de Irak y votó a favor de que la resolución fuera a la guerra. El 7 de agosto de 2019, Joe Biden dijo que Donald Trump afirmó que los inmigrantes dijeron, le estallarían con un cuchillo. Nunca dijo eso de los inmigrantes. Dijo que los pandilleros de la MS-13 estaban haciendo eso. En un famoso video confrontación con un crítico, Joe Biden gritó, fui a la escuela de Derecho con una beca académica completa, la única en mi clase que tenía una beca académica completa. El primer año en la escuela de Derecho, decidí que no quería estar en la escuela de Derecho y terminé en los 2/3 inferiores de mi clase. Y luego decidí que quería quedarme, volví a la facultad de Derecho y, de hecho, terminé en la mitad superior de mi clase. Me gradué con 3 títulos de la escuela de pregrado. Cada palabra, cada una de esas afirmaciones es falsa. Fue sorprendido haciendo trampa en los exámenes escolares, fue sorprendido engañando y plagiando en la facultad de Derecho y en su carrera política fue este enorme escándalo de plagio. Ver video del enlace www.youtube. V/H67 o 5DZR9RG.
Una de sus mayores mentiras es que en Charlottesville, el presidente Trump dijo que había buena gente del lado nazi/nacionalista blanco. Dijo justo lo contrario. Estas son las cotizaciones reales. Había gente muy mala en ese grupo. Pero también había gente muy buena en ambos lados. Había gente en ese grupo que estaba allí para protestar por el derribo de una estatua muy importante para ellos y el cambio de nombre de un parque de Robert E. Lee a otro nombre. No estoy hablando de los neonazis y nacionalistas blancos porque deberían ser condenados totalmente. Otra cita de la conferencia de prensa del presidente Trump en Charlottesville. El racismo es malo, y aquellos que causan violencia en su nombre son criminales y matones, incluyendo el KKK, neonazis, supremacistas blancos y otros grupos de odio que son repugnantes a todo lo que apreciamos como estadounidenses. Biden sigue repitiendo esta mentira. Aquí hay un video de un reportero enfrentándolo al respecto. Ver en YouTube. V/FW y 1LXPXQ. Biden tiene una larga historia de mentiras. Estos son los informes de los años 90 de ABC News y CBS News sobre Biden siendo atrapado acostado una y otra vez. Ver en YouTube. V/de 0TP de 8ZSD4E. Otras estupideces dichas por el senil Joe Biden. Ver en YouTube. V/BBD 1SYPUG. Cuando hay un liderazgo nefasto el país se vuelve violento y la sociedad se vuelve vulgar. Fin. Libro creado por Bud Production en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. Teléfono 813-693-8879. Biografía y obra de Milko Baute. Milko Baute López, un talentoso escritor, editor y educador cubano, ha tejido una trayectoria fascinante a lo largo de las décadas. Su pluma, imbuida de pasión y creatividad, ha sido un faro de conocimiento y expresión artística desde 1992, cuando comenzó a iluminar el mundo con sus perspicaces artículos. El capítulo más significativo de su vida se escribió el 10 de diciembre de 1995, cuando Milko cruzó fronteras y océanos para volar y establecerse en los Estados Unidos. Esta tierra de oportunidades se convirtió en su nuevo hogar y en el año 2001, con un profundo sentido de pertenencia, abrazó la ciudadanía estadounidense, fusionando sus raíces cubanas con su amor por la diversidad cultural. La búsqueda de conocimiento y sabiduría siempre ha sido una constante en la vida de Milko. Este apasionado autodidacta, ansioso por nutrir su intelecto, se embarcó en una travesía académica notable. Estudió filosofía a través de un curso en línea impartido por la Universidad de Edimburgo en Escocia y, en 2016, culminó su viaje académico con éxito, convirtiéndose en un graduado de esta venerable institución. Milko Baute no solo es un consumado escritor, sino también un prolífico autor. Desde 2008 hasta el presente, ha dado vida a más de 100 libros, desplegando su talento literario en inglés y español. Además de su obra personal, Milko desempeña un papel fundamental en la industria editorial como editor, redactor y distribuidor, colaborando con otros autores para llevar sus historias al mundo. No se puede comprender plenamente la rica paleta de experiencias de Milko sin mencionar su formación técnica como graduado en Cuba en 1986 como técnico de sistema de energía eléctrica. Esta distinguida profesión lo llevó a ejercer su oficio con destreza durante más de 2 décadas, antes de que su pasión por la escritura y la educación lo llevara por nuevos caminos. En resumen, la vida de Milko Baute López es una sinfonía de creatividad, perseverancia y dedicación. Su travesía desde las costas cubanas hasta las fronteras de los Estados Unidos, pasando por la exploración académica y la prolífica producción literaria, es un testimonio de su inquebrantable espíritu y su compromiso con el enriquecimiento cultural y el conocimiento en todas sus formas. Libros escritos y publicados. 1. El camino hacia la libertad financiera. Economía. 2. Cómo hacer crecer mi congregación, economía y vida cristiana. 3. Frases, expresiones y proverbios para la vida. Filosofía.
4. Lo que ellos no quieren que sepas. Política. 5. ¿Por qué Donald Trump? Política. 6. Los logros de la administración Trump en su primer año. Política. 7. MET 16 preparando electricistas. Educación técnica. 8. Racismo en América. Política. 9. Comunismo en América. Política. 10. Fascismo en América. Política. 11. Conceptos. Educación social. 12. La izquierda americana en sus tres fases. Política. 13. ¿Por quién he de votar? Política. 14. Negocios lucrativos no convencionales. Economía. 15. Reflexiones de Milko Baute. Filosofía. 16. La maldición de las calumnias. Vida cristiana política. 17. El globalismo y el nuevo orden mundial. Política. 18. En busca de la libertad financiera. Economía. 19. Sé libre financieramente desde hoy. Economía. 20. Entendiendo a Donald Trump. Política. 21. Entendiendo a Dios. Religión. 22. El número 7 y el cumplimiento de los tiempos. Profecía. 23. Masacres fabricadas y el desarme de la población. Política. 24. La invasión inmigrante y el cambio demográfico. Política. 25. Lo que ellos no quieren saber. Política. 26. El terror del Islam. Religión. 27. Agenda de despoblación. Política. 28. Daniel 8:23. Profecía. 29. El caso Cuba y el síndrome de Estocolmo. Política. 30. Consejos para escribir y publicar un libro. Educación intelectual. 31. Pecados en la Iglesia. Vida cristiana. 32. Cuba, metamorfosis de una república. Política. 33. La conspiración global de los controladores. Política. 34. Reflexiones políticas con Milko Baute. Política. 35. Anticipando 2020 a 2030. Política. 36. Che Guevara, el mito, el ídolo, el asesino. Política. 37. El nefasto mandatario. Política. 38. La propaganda de odio. Política. 39. Derecha o izquierda. Definiendo mi identidad política. Política. 40. Constitution Party, la tercera y mejor alternativa. Política. 41. Movimiento anexionista, la mejor solución para una Cuba próspera y libre de dictadura. Política. 42. Fundamentos del bautenismo. Política. 43. Advertencias y consejos para futuras generaciones. Educación social. 44. Logros de la administración Trump en su primer periodo 2017 a 2020. Política. 45. Reflexiones para la vida con Milko Baute. Filosofía desarrollo personal. 46. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2020. Política. 47. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2021. Política. 48. Criminal en jefe. Política. 49. Vacunas ARN, un paso hacia el transhumanismo. Política. 50. ¿Cómo se libera una nación? Política. 51. El mundo necesita líderes. Política. 52. No le entregues tus hijos al diablo. Vida cristiana. 53. En paz con mi Creador. Vida cristiana. 54. Cómo convertir las dificultades en oportunidades. Economía.
55. El espíritu de miedo que domina al mundo. Espiritual política. 56. Cómo vivir una vida larga y abundante. Salud y bienestar. 57. El dinero no existe. Economía. 58. En homenaje a mi madre Alicia López. Testimonio. 59. Mis finanzas. Economía. 60. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2023. Política. 61. Cómo curar el cáncer y otras enfermedades. Salud y bienestar. 62. El peor negocio. Economía. 63. Padre emprendedor, madre empleada. Economía. 64. 100 maneras de acortar tus años de vida. Salud y bienestar. 65. Escucha a tu cuerpo. Salud y bienestar. 66. Escúchate a ti mismo. Desarrollo personal, salud y bienestar. 67. Alimentos que pueden detener o revertir enfermedades. Salud y bienestar. 68. Cosas que nunca debieras decir. Desarrollo personal, salud y bienestar. 69. Los tres injustos. Testimonio. 70. El poder del yo soy. Desarrollo personal espiritual. 71. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2022. Política. 72. El espíritu de narcisismo en el mundo de hoy. Espiritual. 73. Oraciones poderosas. Vida cristiana espiritual. 74. Esperando mi milagro. Vida cristiana espiritual. 75. Caminos hacia el empoderamiento, lecciones y consejos prácticos para transformar tu vida. Desarrollo personal. 76. Pasos hacia tu sueño literario, guía práctica para escribir y publicar tu libro. Educación intelectual. 77. La verdad sobre la diabetes y su cura. Salud y bienestar. 78. Es mi vida. No es perfecta, pero no me quejo. Testimonio. Libros editados y publicados. 1. Conservative Political Photo Messages. www.calameo.com. 2. Conservative Political Cartoons. www.calameo.com. 3. Citas célebres y frases para reflexionar. Varios autores. 4. Todos los mandamientos del Nuevo Testamento. 5. Alcance misionero interdenominacional. Autora principal, Altagracia Gutiérrez. 6. La sabiduría y la inteligencia. Autor principal, Randy Allen. 7. Poemario 2023. 7. Amándote. Poemario volumen 1. 8. Amándote. Poemario volumen 2. 9. La Odisea de Macario. Testimonio.